Excelente. Estamos. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar el día de hoy con un nuevo capítulo, el capítulo 12 del libro Piensa y hágase rico, y esto es el subconsciente. Así que voy a poner ya a compartir la pantalla para poder continuar con el libro. ¿Ok? Acá estamos. Excelente. Vamos a empezar. Capítulo 12, el subconsciente. Vamos a ver. Este capítulo es sumamente interesante y nos trae bastante información, ¿ok? Vamos a ver, ahí están saludando en el chat, bienvenidos, bienvenidos, excelente. El subconsciente, el enlace que establece la conexión, el 11º paso hacia la riqueza. El subconsciente es un campo de conciencia en el que todo impulso de pensamiento que alcanza la mente consciente a través de cualquiera de los 5 sentidos se ve clasificado y registrado, y del que se pueden recordar o retirar los pensamientos, del mismo modo que se sacan las cartas de un archivador. Recibe y archiva las impresiones sensoriales o los pensamientos sin importar su naturaleza. Cualquier plan, pensamiento o propósito que se desee trasladar en su equivalente físico o monetario puede plantarse a voluntad en el subconsciente. Este actúa primero sobre los deseos dominantes que se han mezclado con sensaciones emocionales tales como la fe. Consideremos esto en conexión con las instrucciones contenidas en el capítulo sobre el deseo, para dar los 6 pasos esbozados allí, así como con las instrucciones acerca de la construcción y ejecución de planes, y se habrá comprendido la importancia de que este pensamiento conlleva. El subconsciente funciona de día y de noche. A través de un método de procedimiento desconocido para el hombre, la mente subconsciente utiliza las fuerzas de la inteligencia infinita para disponer del poder con el que transmuta voluntariamente los deseos de una persona en su equivalente monetario, empleando siempre los medios más prácticos con los que pueda lograrse este fin. No se puede controlar por completo la mente subconsciente, pero sí es posible transmitirle cualquier plan, deseo o propósito que se desee transformar en una forma concreta. Vuelva a leer las instrucciones acerca del uso del subconsciente en el capítulo sobre la autosugestión. Existen numerosas evidencias que apoyan la creencia de que el subconsciente es el vínculo de conexión entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. El subconsciente es el intermediario a través del cual se pueden utilizar a voluntad las fuerzas de la inteligencia infinita. Él, por sí solo, contiene el proceso secreto por el que se modifican y se cambian los impulsos mentales para constituir su equivalente espiritual. Él, por sí solo, es el medio a través del cual se puede transmitir la oración a la fuente capaz de contestar a esa misma oración. ¿Ok? Vamos a ver con más detalle cada uno de estos párrafos, porque de verdad que cada uno de estos párrafos nos trae bastante información y es importante que entendamos el subconsciente, que es una parte principal en nuestra mente. Nuestra mente tiene 2 partes, la mente consciente y la mente subconsciente. Y la mente subconsciente es la que dirige el gran porcentaje de nuestras acciones. Y por eso es que debemos entender cómo funciona el subconsciente. Si nosotros queremos reprogramar, si nosotros queremos cambiar, transformar alguna de nuestras creencias limitantes, algún paradigma que ya tenemos grabado. Recordemos que desde que tenemos vida de 0 a 7 años, se empiezan a grabar las creencias en la mente subconsciente. Entonces, si nosotros no conocemos cómo funciona, no podemos hacer los cambios
que requerimos para tener resultados diferentes. Por eso que es muy importante entender cómo funciona nuestro subconsciente. ¿Ok? Y este capítulo, que es un capítulo muy cortito, pero con mucha información y hay que prestar mucha atención para entenderlo. ¿Ok? Fíjense, nos dice, el subconsciente es un campo de conciencia en el que todo impulso de pensamiento que alcanza la mente consciente a través de los 5 sentidos se ve clasificado y registrado. Fíjense, ¿ah? Nosotros, toda la información que recibimos del exterior, ¿ok? Todo lo que recibimos del exterior, lo recibimos a través de nuestros 5 sentidos. Nuestros 5 sentidos son como nuestras antenas, que están conectadas con todo lo exterior y que están recibiendo toda la información a través de nuestra vista, de nuestros oídos, de nuestro olfato, el gusto y del tacto, que son los 5 sentidos. A través de esos 5 sentidos recibimos la información a la mente consciente, los 5 sentidos están conectados con la mente consciente, y de la mente consciente, cuando ya le agregamos emoción, baja a la mente subconsciente. Acá nos dice, el subconsciente es un campo de conciencia en el que todo impulso de pensamiento, fíjense, todo impulso de pensamiento que alcanza la mente consciente a través de cualquiera de los 5 sentidos, se ve clasificado y registrado. Todo impulso de pensamiento se ve clasificado y registrado, y del que se pueden recordar o retirar los pensamientos. Miren qué importante, del que se puede recordar o retirar los pensamientos. Del mismo modo que se sacan las cartas de un archivador. Nuestra mente subconsciente se grafica como una especie de archivador que tenemos ahí en la mente subconsciente, y en esa especie de archivador ahí tenemos absolutamente todas las experiencias vividas, todas las ideas, pensamientos, todo está archivado ahí. Y nosotros podemos recordar desde ahí, desde todo lo que está grabado ahí en el subconsciente, o podemos también nosotros retirar pensamientos, podemos cambiar, transformar. Del mismo modo, como dice acá, que se sacan las cartas de un archivador. ¿Ok? Vamos ahí, vamos avanzando. Si ustedes desean hacer alguna pregunta, con toda confianza me avisan, levantan la mano o abren su micro para participar. ¿Ok? Ahora nos dice, recibe y archiva las impresiones sensoriales o los pensamientos sin importar su naturaleza. Recibe y archiva impresiones sensoriales. Impresiones sensoriales, ¿ok? Todo lo que viene como impresión, porque aquí se habla de todo lo que nosotros sentimos, cómo nos sentimos, ¿ok? Todo eso lo va archivando, lo recibe y lo archiva. Impresiones sensoriales o pensamientos, sin importar su naturaleza. El subconsciente no discrimina, no elige. El subconsciente acepta absolutamente todos los pensamientos sin importar su naturaleza. Y por eso es que nosotros debemos cuidar la naturaleza de nuestros pensamientos. Estos pensamientos que sean positivos, negativos, agradables, desagradables, a eso se refiere con la naturaleza de los pensamientos. Nosotros somos los que tenemos que decidir o elegir qué tipo de pensamientos sostenemos, ¿ok? Porque el subconsciente no puede hacer eso. El subconsciente simplemente recibe y archiva todo lo que llega, ¿ok? Ahora nos dice, cualquier plan, pensamiento o propósito que se desee trasladar a su equivalente, en su equivalente físico o monetario, puede plantarse a voluntad en el subconsciente. Cualquier pensamiento, cualquier plan o propósito que se desee trasladar en su equivalente físico o monetario puede plantarse a voluntad en el subconsciente. Nosotros podemos plantar a voluntad. ¿Qué quiere decir plantar a voluntad? Con nuestra mente consciente, nosotros conscientemente eligiendo
los pensamientos, eligiendo, nosotros podemos plantar a voluntad cualquier pensamiento, idea, sentimiento, emoción, nosotros lo podemos plantar a voluntad en nuestra mente subconsciente. Y esto es importantísimo que lo aprovechemos, ya que nosotros podemos plantarlo a voluntad, nosotros podemos plantar cualquier creencia potenciadora para que nos ayude a avanzar, para que nos sume, para que nos apoya a seguir, cualquier creencia potenciadora, cualquier programa que nosotros queremos tener en nuestro subconsciente. ¿Ok? Porque recordemos que en el subconsciente tenemos todos los programas ya grabados. Si nosotros queremos cambiar o modificar alguno, podemos hacerlo conscientemente a voluntad, como nos dice aquí. ¿Ok? Y nos dice, este actúa primero sobre los deseos dominantes que se han mezclado con sensaciones emocionales tales como la fe. El subconsciente actúa primero sobre los deseos dominantes. ¿Cuáles son tus deseos dominantes? Tus deseos dominantes son aquellos que sostienes con mucha frecuencia. Tus pensamientos, los pensamientos que sostienes con mucha frecuencia durante el día, esos son tus deseos dominantes, esos son tus pensamientos dominantes, ¿ok? Y puede ser de cualquier naturaleza. Si una persona está constantemente pensando en problemas, no sé, en lo que puede pasar, por miedo, por angustia, cualquier naturaleza de pensamientos que se sostenga, esos la mente los considera como deseos dominantes. ¿Ok? Y el subconsciente actúa primero sobre los deseos dominantes que se han mezclado con sensaciones emocionales, porque esos pensamientos están teniendo emociones. Si una persona está preocupada, angustiada, pensando, ahí está la emoción de angustia, ahí está la emoción del miedo, está la emoción de la preocupación, ahí está la emoción. Y está mezclado con la fe, porque esa persona de alguna forma, sin darse cuenta, tiene fe en que puede pasar algo malo. Y no se da cuenta, pero tiene fe en que puede pasar algo malo y por eso sostiene esos pensamientos dominantes. Entonces tengamos cuidado la naturaleza de nuestros pensamientos. Es mucho mejor que nosotros sostengamos pensamientos, deseos dominantes, como nos enseña aquí Napoleon Hill en el libro, ese deseo ardiente que nosotros debemos sostener, nuestro deseo, nuestro objetivo, la meta que nos hemos puesto, ese es el deseo dominante que debe primar en la mayoría del tiempo y con ese deseo que tenemos, que es lo que queremos lograr, pues se va a mezclar las emociones, la fe y sobre ese deseo va a actuar la mente subconsciente. ¿Ok? A ver, hasta ahí, si desean, si tienen alguna consulta, si desean participar, decir algo, se va entendiendo lo que vamos viendo hasta el momento. A ver si desean abrir su micro. Adelante. Ok, se va entendiendo esto que vamos viendo del subconsciente. Este capítulo es bien importante entenderlo de verdad porque de acuerdo a nuestro subconsciente es el que domina la mayor parte de nuestro día, ¿ok? De nuestra vida. Entonces es bien importante entenderlo. Vamos a continuar, si no hay participación, vamos a continuar. Nos dice, consideremos esto en conexión con las instrucciones contenidas en el capítulo sobre el deseo, para dar los 6 pasos esbozados allí. Recuerdan que en el capítulo El deseo, el segundo capítulo, vimos los 6 pasos de cómo convertir en oro nuestros deseos. Ahí están los 6 pasos. El primer paso era definir la meta, definir el objetivo, definir lo que quieres lograr, lo que quieres conseguir, ¿ok? El segundo paso era definir el servicio que vas a dar a cambio. ¿Qué servicio vas a dar a cambio? Ahí tienes que definirlo también, ¿ok?
Después está poner la fecha, poner una fecha, ¿ok? Escribirlo, escribir todo y también leerlo en la mañana y en la noche por lo menos 2 veces al día. Leer todo, ¿ok? Esos son los pasos que nos había dado el autor en el capítulo del deseo y nos está diciendo aquí, consideremos con las instrucciones contenidas en el capítulo sobre el deseo para dar los 6 pasos esbozados allí, así como las instrucciones acerca de la construcción y ejecución de planes y se habrá comprendido la importancia que este pensamiento conlleva. ¿Ok? Si nosotros estamos considerando esas instrucciones, esos 6 pasos, y estamos también aplicando los pasos, me olvidé, dentro de los 6 pasos también está ahí cuáles son los pasos que vamos a tomar para llegar a esta meta, el plan de acción, ¿no? Ahí también está. Entonces, si estamos siguiendo esa ejecución de pasos, vamos a haber entendido cómo funciona, ¿ok? Ahora, nos dice, el subconsciente, y esto es bien importante, el subconsciente funciona de día y de noche. El subconsciente funciona todo el tiempo, no para, de día y de noche. A través de un método de procedimiento desconocido por el hombre, la mente subconsciente utiliza las fuerzas de la inteligencia infinita para disponer del poder con el que transmuta voluntariamente los deseos de una persona en su equivalente monetario, empleando siempre los medios más prácticos con los que pueda lograrse este fin. ¿Ok? A través de un procedimiento, dice, a través de un método de procedimiento que es desconocido para el hombre, la mente subconsciente se encarga, usando las fuerzas de la inteligencia infinita, dispone de ese poder con el que transmuta los deseos de una persona en su equivalente monetario, empleando, dice, los métodos más prácticos con los que pueda lograrse este fin. En la mente subconsciente está la inteligencia infinita. Y ahí la mente subconsciente se hace cargo de transmutar, de cambiar. Ya hemos visto todo el capítulo sobre la transmutación. Transmutar es cambiar. Y la mente subconsciente se encarga de hacer ese cambio, transmutar los deseos a su equivalente físico. ¿Ok? Ahora nos dice, no se puede controlar por completo la mente subconsciente. No se puede controlar por completo la mente subconsciente, pero sí es posible transmitirle cualquier plan, deseo o propósito que se desee transformar en una forma concreta. O sea, nosotros no podemos controlar por completo nuestra mente subconsciente. No se puede. Pero sí podemos transmitirle nuestros deseos, nuestros planes, nuestros propósitos. Nosotros se lo podemos transmitir, ¿ok? En forma concreta. Por eso se habla siempre de definir y dar la dirección definida. Nos dice acá, vuelva a leer las instrucciones acerca del uso del subconsciente en el capítulo sobre la autosugestión. Hemos visto también un capítulo completo sobre la autosugestión, así que pues ahí también hay que repasar para ver estas instrucciones que nos daba, ¿ok? Y nos dice aquí en este último párrafo, existen numerosas evidencias que apoyan la creencia de que el subconsciente es el vínculo de conexión entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. Ahí está, en la mente subconsciente está la inteligencia infinita. Y fíjense lo que dice acá, el subconsciente es el intermediario a través del cual se pueden utilizar a voluntad las fuerzas de la inteligencia infinita. Nosotros podemos utilizar nuestra inteligencia infinita haciendo, conectándonos con nuestro subconsciente. Voluntariamente, nosotros dirigiendo nuestro subconsciente, podemos usar las fuerzas de nuestra inteligencia infinita. ¿Ok? Y nos dice, el subconsciente por sí solo contiene el proceso secreto por el que se modifican y se cambian los impulsos mentales para constituir su equivalente espiritual.
El subconsciente, él por sí solo nos dice aquí, está hablando del subconsciente, es el medio a través del cual se puede transmitir la oración a la fuente capaz de contestar a esa misma oración. También tiene que ver aquí con la oración. Cuando nosotros estamos orando, cuando las personas oran, se están comunicando con la inteligencia infinita y la mente subconsciente se va a hacer cargo de transmutar ese deseo, eso que se está pidiendo a través de la oración, se va a encargar también de transmutarlo en algún medio físico. ¿Ok? ¿Qué les parece esta primera parte que estamos viendo acerca del subconsciente? Ahí les doy el pase para que puedan opinar. Adelante, pueden abrir sus micros. A ver, ¿alguien quiere participar? ¿Preguntas de repente? Porque esta parte del subconsciente es bien, bien interesante de entenderlo para poder, para aprender a dirigirnos a nosotros mismos. A ver, aquí nos dice Yulder en el chat, nos dice, para obtener el subconsciente tenemos que hacer acciones conscientes con nuestros 5 sentidos, la mente infinita, creencias. ¿Qué es la mente infinita y cómo la adquiero? Todos tenemos nuestra inteligencia infinita, no es la mente infinita, sino la inteligencia infinita. Absolutamente todos tenemos la inteligencia infinita, que es esa sabiduría, nosotros lo sabemos todo. Fíjense, en este estudio nosotros estamos aprendiendo que somos seres espirituales. Somos seres espirituales viviendo dentro de un cuerpo físico. ¿Ok? Nosotros somos seres espirituales viviendo dentro de un cuerpo físico. Nuestro ser espiritual lo conoce todo, lo sabe todo. Esa es la inteligencia infinita. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros cuando venimos a la vida nos olvidamos de todo, no recordamos esa sabiduría. Y como nosotros también, cuando venimos a la vida de 0 a 7 años, empezamos a ser programados a través de toda la información que recibimos de nuestro entorno, entonces olvidamos toda esa sabiduría, todo ese conocimiento que tenemos, lo olvidamos y lo que empezamos a grabar, todo lo que recibimos a través de nuestros 5 sentidos, todo lo que aprendemos desde que llegamos aquí, todo eso es lo que nosotros empezamos a conocer, todo lo que vamos recibiendo como información, ideas, pensamientos, experiencias, emociones, todo lo que, con lo que estamos en contacto en nuestro entorno desde que de 0 a 7 años. Todo ahí empezamos a grabarlo. Y a partir de los 7 años empezamos a repetir y repetir experiencias, pensamientos, porque nuevamente lo volvemos a ver, el subconsciente se encarga de toda esa programación que se ha grabado en la mente subconsciente de 0 a 7 años, todo eso, el subconsciente se encarga de ponerlo en evidencia física. Y nosotros lo volvemos a percibir a través de nuestros 5 sentidos, lo vemos, lo escuchamos, lo sentimos, todo eso lo volvemos a percibir y lo volvemos a grabar y es como un círculo. Es como un círculo que se repite y se repite. Lo vemos expresado físicamente, lo volvemos a recibir, lo volvemos a grabar en nuestra mente subconsciente, nuestro subconsciente lo vuelve a expresar físicamente y así, y así, y así, y así. Por eso es que si cada una de las personas se pone a analizar un poco su vida, se va a dar cuenta que durante muchos años viene haciendo casi lo mismo y lo mismo y lo mismo. Por eso pasa, porque nuestro subconsciente graba absolutamente todo. Y ahí es donde está nuestra inteligencia infinita. Y por eso nos dice aquí el autor que nosotros podemos a voluntad, es decir, ya conscientemente, porque conscientemente nosotros recibimos
ideas, recibimos información del exterior a través de nuestros 5 sentidos, pero conscientemente nosotros podemos elegir esa nueva información. La podemos elegir. Nosotros podemos decir, no, esto que estoy escuchando, esto que estoy viendo, no lo acepto para mí, no lo quiero. Nosotros podemos elegir aceptar o rechazar. La mente consciente acepta o rechaza la información que recibe. Tiene esa facultad, la mente consciente. Entonces nosotros, por eso dice aquí, a voluntad, nosotros podemos elegir la información que recibimos, ¿ok? Y a voluntad podemos también unirnos con la inteligencia infinita que está en nuestra mente subconsciente para poder dirigir y para poder tener resultados diferentes, porque definitivamente todo lo que se va grabando en la mente subconsciente es lo que va a dar lugar a los resultados que tenemos. Así es como funciona, ¿ok? A ver, no sé ahí si contesté tu pregunta, Yulder, si no, puedes hacerme alguna repregunta si deseas a través del chat o activar tu audio también como gustes, ¿ok? Gracias, gracias Yulder, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? Adelante. A ver, ¿alguien más? Seguimos entonces, vamos a seguir. Ahora nos dice, ¿cómo energetizar el subconsciente para el esfuerzo creativo? ¿Ok? Vamos a continuar aquí. A ver, ahí Diego levantó la mano. Adelante, Diego. ¿Tienes alguna Buenos pregunta? días, Marilu. Buenos Yo, días. yo tenía una pregunta del párrafo anterior y esos pensamientos, o sea, si yo me olvido, debo volver a leer las instrucciones otra vez, ¿no? Si te olvidas, claro, aquí nos está sugiriendo, en este párrafo, nos está sugiriendo que volvamos a repasar las sugerencias que nos dio en el capítulo de la autosugestión. Porque a través de la autosugestión es como nosotros podemos, a ver, es como nosotros podemos darle dirección a nuestro subconsciente, a través de la autosugestión. Por eso es que aquí el autor nos dice que volvamos a repasar ese capítulo. ¿Ok? Gracias, gracias Diego. Excelente, muchas gracias. Entonces ahí, esa es una sugerencia que nos da el autor. Volvamos a repasar esta parte del el capítulo de la autosugestión para poder aprender a dirigir nuestro subconsciente de forma más efectiva. ¿Ok? Vamos a ver ahora cómo energetizar el subconsciente para el esfuerzo creativo. Nos dice, las posibilidades del esfuerzo creativo conectado con el subconsciente son grandiosas e imponderables hasta el punto de que a uno le inspiran respeto. Nunca abordo la discusión del subconsciente sin experimentar una sensación de pequeñez e inferioridad, debido quizás al hecho de que sea tan lastimosamente limitada la reserva de conocimientos que poseemos sobre el tema. Una vez aceptada la realidad de la existencia del subconsciente y comprendidas sus posibilidades como un medio para transmutar sus propios deseos en su equivalente físico o monetario, comprenderá todo el significado de las instrucciones dadas en el capítulo sobre el deseo. También comprenderá por qué se le ha advertido repetidas veces la necesidad de aclarar sus deseos y reducirlos a una forma escrita. Asimismo, entenderá la necesidad de la perseverancia en la tarea de llevar a cabo las instrucciones. Los 13 principios son los estímulos con los que se adquiere la habilidad de alcanzar e influir sobre su subconsciente. No se desanime si no puede conseguirlo al primer intento. Recuerde que el subconsciente solo podrá ser dirigido voluntariamente mediante el hábito y bajo las directrices expuestas en el capítulo sobre la fe. Aún no ha tenido usted el tiempo suficiente para dominar la fe. Sea paciente y persistente. Aquí se repetirán muchas de las afirmaciones hechas ya en los capítulos sobre la fe y la autosugestión, con el propósito de beneficiar a su subconsciente.
Recuerde que ese subconsciente funciona de una forma voluntaria al margen de que usted haga o no algún esfuerzo por influir sobre ella. Esta, por supuesto, le sugiere que los pensamientos relativos al temor y a la pobreza, así como todos los pensamientos negativos, sirven como estímulos para su mente subconsciente a menos que usted controle esos impulsos y alimente su subconsciente con un alimento más deseable. El subconsciente no permanecerá ocioso. Si no logra plantar deseos en él, entonces se alimentará de pensamientos que le llegarán como resultado de su propia negligencia. Ya hemos explicado que los impulsos del pensamiento, tanto positivos como negativos, llegan continuamente a la mente subconsciente a partir de las 4 fuentes que hemos mencionado en el capítulo sobre la transmutación del sexo. Por el momento, es suficiente con que recuerde que usted vive a diario, en medio de toda clase de impulsos de pensamiento que llegan a su mente subconsciente, incluso sin su conocimiento. Algunos de esos impulsos son negativos, mientras que otros son positivos. Usted se haya enfrascado ahora en la tarea de intentar ayudar a cerrar el flujo de los impulsos negativos y ayudar a influir voluntariamente sobre su subconsciente por medio de impulsos positivos de deseo. Una vez que haya logrado esto, poseerá la clave que le abra la puerta a su subconsciente. Además, controlará esa puerta de un modo tan completo que ningún pensamiento no deseado llegará a influir sobre su mente subconsciente. Todo aquello que el hombre crea empieza con un impulso del pensamiento. El hombre no puede crear nada que primero no haya concebido en su pensamiento. Los impulsos de este pueden ser transformados en planes por medio de la ayuda de la imaginación. Cuando está bajo control, esa imaginación se puede utilizar para la creación de planes o propósitos que conducen al éxito en la ocupación elegida por uno mismo. Todos los impulsos del pensamiento que tienden a la transformación en su equivalente físico y que se plantan voluntariamente en la mente subconsciente tienen que pasar a través de la imaginación y mezclarse allí con la fe. La introducción de la fe en un plan o propósito con la intención de la sumisión a la mente subconsciente solo puede hacerse a través de la imaginación. A partir de estas afirmaciones, observará usted que el uso voluntario del subconsciente exige la coordinación y aplicación de todos los principios. ¿Ok? Aquí hay bastante información. Bastante para analizar. Vamos a ir paso a paso, a ver cómo nos va con el tiempo, ¿ok? Dice, fíjense, cómo energetizar el subconsciente para el esfuerzo creativo, ¿ok? Aquí nos está hablando, miren, esta parte de acá que me parece importante resaltar. Una vez aceptada la realidad de la existencia del subconsciente, una vez que nosotros nos damos cuenta y entendemos que tenemos una mente subconsciente que está dirigiendo la mayor parte de nuestra vida, acá nos dice, y comprendidas, una vez aceptada y comprendidas sus posibilidades como un medio para transmutar sus propios deseos en su equivalente físico o monetario, es decir, una vez que hayamos entendido que nuestro subconsciente existe y que nosotros lo podemos usar como un medio para transmutar, para cambiar nuestros deseos en equivalentes físicos o monetarios, cuando entendemos eso, nos dice aquí, comprenderá todo el significado de las instrucciones dadas en el capítulo sobre el deseo. ¿Ok? Esos 6 pasos que les mencionaba, que están en el capítulo del deseo. A ver, voy a ver aquí si los encuentro rápidamente para leerlos. Y yo se los he mencionado en forma resumida a lo que yo me acuerdo. Pero aquí vamos a ver para leerla. Acá están los 6 pasos. Los 6 pasos nos dice, primero, determine la cantidad de dinero. Hay que determinar la cantidad de dinero. Ese es el primero. El segundo, determine con exactitud
lo que usted se propone a dar a cambio del dinero que desea. ¿Ok? Determinar con exactitud el servicio, lo que vamos a dar a cambio del dinero que desea. Nada viene por nada. Entonces, nosotros tenemos que dar para recibir. Entonces ahí tenemos primero definir qué cosa queremos, lo que deseamos. Luego definir qué servicio vamos a dar a cambio para recibir lo que estamos deseando. ¿Ok? El tercer paso, establezca un plazo definido en el que se propone poseer el dinero que desea. ¿Ok? Un plazo definido, ponerle una fecha a ese deseo. Ese es el tercer paso. El cuarto, cree un plan preciso para llevar a cabo su deseo. Ahí tenemos que crear un plan, el plan de acción, qué vamos a hacer, qué pasos vamos a tomar, ¿ok? Para que se pueda concretar nuestro deseo. Ese es el cuarto paso. El quinto paso nos dice, escriba un enunciado claro y conciso de la cantidad de dinero que se propone conseguir, el servicio que va usted a dar a cambio, el plan para la adquisición de ese deseo, todo eso hay que escribirlo. ¿Ok? Y el sexto paso nos dice, lea en voz alta 2 veces al día, una vez antes de acostarse y otra al levantarse. Y mientras lea, piense, vea, sienta y piénsese ya en posesión de ese dinero. Esos son los 6 pasos que nos daba el autor en el capítulo sobre el deseo y que aquí nos está recordando porque realmente es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta. Así es como va a funcionar nuestro subconsciente y así es como le vamos a dar una instrucción definida al subconsciente para que pueda transmutar nuestros deseos en su equivalente físico. ¿Ok? Ahora nos dice, también comprenderá, estamos viendo el hecho de darnos cuenta que tenemos un subconsciente, nos dice, también comprenderá por qué se le ha advertido repetidas veces la necesidad de aclarar sus deseos y reducirlos a una forma escrita. O sea, ya hemos visto a lo largo de toda la información que nos transmite aquí el autor, que nos ha dicho que nosotros requerimos definir la meta, requerimos escribirla y requerimos hacerlo definidamente, en forma definida, ¿ok? Y acá nos dice, en este capítulo sobre el subconsciente, que nosotros vamos a entender, si entendemos cómo funciona el subconsciente, vamos a entender por qué se nos ha dicho tantas veces que es necesario aclarar esos deseos y reducirlos a una forma escrita. Ahí está el porqué. O sea, ¿por qué nos dicen tanto que tenemos que definir lo que deseamos y que además tenemos que escribirlo? ¿Ok? Asimismo nos dice, entenderá la necesidad de la perseverancia en la tarea de llevar a cabo las instrucciones. Porque el autor nos repite, constantemente nos repite que tenemos que ser perseverantes en toda la aplicación de esto que estamos aprendiendo, ¿ok? Y definitivamente entendemos y sabemos que es así como tiene que ser. Tenemos que ser perseverantes para poder definitivamente lograr, ¿no? Y hemos visto también un capítulo entero sobre la perseverancia. Aquí en este libro el autor nos dio un capítulo entero sobre la perseverancia, la importancia de la perseverancia para poder concretar nuestros deseos, ¿ok? Ahora nos dice, los 13 principios son los estímulos con los que se adquiere la habilidad de alcanzar e influir sobre su subconsciente. 13 principios. Nos está hablando de los 13 principios que nos brinda aquí el autor en este libro. Este libro contiene 15 capítulos. Dentro de los 15 capítulos están los 13 principios. En este momento estamos leyendo el principio 11, si no me equivoco. Sí, el 11º paso hacia la riqueza. Aquí está. Son 15 capítulos que tiene este libro y cada capítulo es un principio. ¿Ok? Son 13 principios, nos dice aquí. Son 13 principios. ¿Dónde está? Acá está. Aquí me quedé. Los 13 principios son los estímulos con los que se adquiere la habilidad de alcanzar e influir sobre su subconsciente. Por eso es que cada capítulo es tan importante entenderlo. Y por eso es que
elegí hacer este desarrollo de este libro de esa forma, no solamente leyendo la información, porque cuando solamente la leemos no la entendemos. Entonces aquí nosotros estamos haciendo todo lo posible por entender, incluso párrafo por párrafo, lo que el autor nos quiere transmitir. ¿Ok? Nos dice, no se desanime si no puede conseguirlo al primer intento. Recuerde que el subconsciente solo podrá ser dirigido voluntariamente mediante el hábito y bajo las directrices expuestas en el capítulo sobre la fe. Requerimos hábito, por eso nos hablaba aquí arriba de la perseverancia. Requerimos hacerlo repetidas veces, formarnos un nuevo hábito, ¿ok? Y nos dice, aún no ha tenido usted el tiempo suficiente para dominar la fe. Sea paciente y persistente. Y esto me parece importantísimo. Sea paciente y persistente, nos dice el autor. ¿Ok? Vamos a avanzar hasta ahí porque nos va ganando el tiempo. Quiero darle el pase a Diego que está levantando la mano. Adelante, Diego. Sí, tenía una pregunta, de eso de hacerlo otra vez, ¿no? De la perseverancia, ¿no? De los pasos. Ujú. ¿Eso Sí. en qué página lo encuentro? En el capítulo sobre el deseo. Es el segundo capítulo. El deseo, el deseo. El segundo capítulo, sí. Buscan el libro, el segundo capítulo, el deseo, y ahí están los 6 pasos. ¿Ok? Gracias, Diego, por tu pregunta. Excelente. Marilu, Gracias. muy buenos días. Buenos días, Lisbeth. Adelante. Está interesante el tema. Sí, el conocimiento es limitado, pero la imaginación siempre es vasta y infinita. Pero el sistema educativo de nuestra nación creo que no se enfoca mucho en la creatividad y que creo que es muy importante para poder también crecer. Solo parecemos robots. Mm. Y mi pregunta era de que si es posible que un adulto pueda desarrollar esa creatividad y cómo lo puede hacer si es posible. Esa sería mi pregunta. Gracias. Ujú. Excelente, excelente. Gracias. Claro que sí, claro que sí. Podemos desarrollar nuestra creatividad a través de la imaginación. La imaginación es una de nuestras facultades mentales y hemos visto también un capítulo entero sobre la imaginación aquí en el libro. Hay un capítulo entero sobre la imaginación. Podemos usar, haciendo uso de nuestra imaginación, es que nosotros podemos desarrollar esa creatividad necesaria para poder comunicarnos mejor con nuestro subconsciente y darle mejor dirección. ¿Sí? Excelente, excelente la participación. Gracias, Lisbeth. ¿Alguien más que quiera participar antes de terminar? Ya estamos ya casi llegando al final. ¿Alguien más que quiera decir algo? A ver. Excelente, entonces terminamos ahí. Vamos a, compartan el enlace con otras personas. Este círculo de lectura es abierto para todas las personas. Ustedes pueden compartir para que puedan también recibir esta información, ¿ok? Entonces, nos despedimos ya. Vamos a despedirnos ahí, a ver los que deseen abrir sus cámaras para podernos tomar nuestra foto y despedirnos. Mañana continuamos entonces viendo este capítulo tan interesante como es la mente, el subconsciente. ¿Ok? A ver, ahí Francisco, Patricia y Dania, bienvenida, buenos días, qué gusto, gracias. A ver, ¿quién más se anima a abrir su cámara? Excelente, me encanta, qué lindo, veo caritas nuevas, me encanta, qué fantástico. Bueno, tomo la foto entonces a la voz de 3, si nadie más se anima a abrir su cámara, ahí tomo la foto. 1, 2, 3, ahí estamos. Excelente, gracias. Nos vemos mañana para continuar con el desarrollo del libro. A Compartan. usted, las gracias, buen día. Gracias. Buenos días, grupo. Buenos días, equipo. Hasta mañana. Excelente día para todos. Gracias, nos vemos.